Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy es 17 de agosto, tenemos una charla diferida porque estamos en una complicación de usos horarios. Antonio Martín está en España, nosotras estamos acá bueno, Valeria está en Córdoba, yo en Buenos Aires, pero bueno, en esta reunión tripartita vamos a hablar bueno, uno de los temas que más nos interesa a todos, que tiene que ver con la realidad internacional del lenguaje claro. Específicamente nos vamos a concentrar en los temas que tienen que ver con España. Y para eso llamamos a Antonio Martín, que es un súper especialista y además es el embajador de Plain en España. Plain, la Asociación Mundial del Lenguaje Claro. Bienvenido, Antonio. Hola, muchísimas gracias. Hola Nuria y hola Valeria. Qué gusto veros de nuevo. Gracias por lo de súper especialista, aunque vosotros sí que sois especialistas súper. Desde luego. Gracias. Bienvenida, Vale. Vamos a lo nuestro, ¿les parece? Empecemos Muy por... bien. Bueno, te escuchamos, Antonio. Empecemos por hablar de donde quieras y de lo que quieras. Mm. Bueno, si os tengo que contar cuál es la situación del lenguaje claro en España, seguimos con en parte se sigue con la misma línea que había desde hace ya muchos años, es decir, hay muchos frentes abiertos. Quizá uno de los pilares fundamentales para resaltar qué es lo que pasó con el lenguaje claro, pues es intentar observar cuál es la evolución de aquel informe para la modernización del lenguaje jurídico que se hizo en el 2011 y se ratificó en el 2021 y ese, bueno, pues ha sido lo más evidente que se ha podido hacer respecto al lenguaje, claro. Pero están pasando muchas más cosas, ¿no? El 9 de marzo de este año, la vicepresidenta del Gobierno anunció que en el plan de desarrollo de nuevas tecnologías y acuerdos de gobierno abierto y demás, eh, se comprometió a que todas las webs de la Administración del Estado tenían que estar en lenguaje claro según un decálogo. Un decálogo que se parece muchísimo al que se lanzó desde la revista Archiletras y cuyo director, Arsino Escolar, imprimió bien grande para llevárselo, no solamente para firmarlo, es para llevárselo al presidente del Gobierno, al presidente de las Cortes, presidente del Senado, defensor del pueblo, a la RAI, al Instituto Cervantes y a todo el que se mueva, que tenga alguna responsabilidad en este país. Dijo, comprométete a que esto es un decálogo del lenguaje claro. Bueno, pues el gobierno se comprometió. De hecho, nosotros tuvimos la suerte también de dar un curso de lenguaje claro al Gabinete de Comunicación de Moncloa, que es la presidencia del gobierno, con lo cual, o sea, hay una manifiesta intención de que el lenguaje claro tiene que seguir adelante y además llevado desde arriba, que es la única manera de implantar el lenguaje claro. Que los de arriba digan, ahora vamos a organizarnos para ponerlo en marcha. Las comunidades autónomas han tenido cierto desarrollo, han seguido avanzando e implantando el lenguaje claro, como en Cataluña, en Aragón, en el Ayuntamiento de Madrid, y nosotros hemos estado trabajando con el, la Generalitat de Valencia. Entonces, hay cierto interés por implantarlo. Luego hay, por supuesto, iniciativas privadas donde nosotros no encontramos. El gobierno de La Rioja, el que no me lo puedo dejar también, el gobierno de La Rioja también están muy interesados y se están, parece que están, que no se les ve mucho, pero están trabajando muchísimo por el lenguaje claro. Y luego, De bueno, hecho, La Rioja se anunció como el reino, o el bueno, Valle de la Lengua. el Valle de la Lengua, ahí está. Pero como vemos, como bueno, pues como las administraciones dependen de las elecciones y ha habido un giro total en la organización de las administraciones de las comunidades, ahí puede que haya cambios, no lo sabemos, porque muchos de estos son acuerdos, que pueden ser acuerdos puntuales, o el Valle de la Luna, por ejemplo, son acuerdos que están basados en ayudas europeas. Y las ayudas europeas no es algo de lo que te puedas bajar y parar y decir, no, ahora ya no lo quiero. Porque en Bruselas se enfadan mucho, se cabrean, como dicen aquí, dicen, no, esto, que es una expresión que a mí me encanta, ¿no? Pero ahora te tienes que gastar estos millones, ¿no? Como si fuera un castigo, y dices, bueno, y tienes que gastártelo bien. Entonces, bien, de hecho, sé que ha habido algún funcionario de los nuevos que han llegado que se han quejado y se han lamentado, decir, es que han pedido demasiados millones, ahora, ¿en qué nos gastamos estos millones? ¿Cuándo ha sido ese el problema, no? Esto, lo que nos hace sentirnos, bueno, en un primer mundo que jamás pensábamos que íbamos a poder escuchar semejantes quejas. Imagínate.
Pero bueno, la contrapartida que tiene, pues es que precisamente, que yo creo que es un tema de debate de los que no se suele hablar en los congresos y creo que se debería tratar también, a lo mejor lo hacemos en claro, y es si el lenguaje claro es parte o no de un sesgo ideológico. Es decir, es una cuestión de progresistas, es algo abierto a todos. Eh, Quizá puede que nos esté pasando lo mismo que pasó hace 1000 años cuando se hablaba de ecología, que se va transformando en medio ambiente, o cuando se hablaba del feminismo y que es igualdad ahora también, ¿no? Y feminismo, que no hay por qué en absoluto evitar la palabra. Entonces puede que fuera una cosa al principio de unos hippies y de unas radicales y se ha transformado en unas líneas esenciales para todos los partidos, ¿no? Espero que el lenguaje claro llegue por ese camino también. Y bueno, y hay más cosas también, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos, por la parte que nos toca en España, bueno, vais a tener allí el Congreso de Plain, que siempre es la referencia mundial, desde luego, y nosotros también tendremos nuestro en claro en octubre y después también en noviembre aparecerá el primer Congreso Internacional de Comunicación Clara, que parece también que sigue hay una aparente batalla entre si es comunicación clara o lenguaje claro. Yo no creo tampoco que sea así. Ya creo que el lenguaje claro es una parte de la comunicación clara, pero es la que más afecta en el día a día a las personas que están trabajando en una administración. Porque el diseño es algo que ya no les compete, tienen que enviar una carta y tienen que enviar el lenguaje claro. Y muchas veces se encuentran con herramientas que no saben si pueden ni cómo deben hacerlo. Entonces, el lenguaje claro sigue siendo la materia troncal y luego está la usabilidad, el diseño. Y si se puede concebir todo unido, ojalá, cuando lanzan un plan de lenguaje claro, sea un plan de comunicación clara. Pero desde luego, la mayor masa de trabajo, que es lo que afecta al trabajo cotidiano y ese cambio radical y principal tiene que ser el trabajo en el caso de los funcionarios, los administradores son los que tienen que saber cómo escribir el lenguaje, claro. Así que eso son todas las cosas que tenemos por aquí delante y hay interés, hay trabajo, hay movimiento, o sea que esto está muy animado. Bueno, vamos a empezar a profundizar algunos de estos temas, ¿te parece? Y nos Venga, vamos a destripar, como dicen a veces, bueno, los nudos sobre algunos temas de muy bien. lenguaje claro. Empecemos justamente por esto último. Hay un montón de actividades que se están desarrollando en lenguaje claro. De hecho, acá, bueno, este ciclo de conferencias es parte de todas las actividades que se están organizando en relación con el lenguaje Muy claro. bien. Nosotras Valeria y yo en la Universidad del Salvador organizamos también en conjunto con la ciudad de con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, específicamente la CECLIT, las jornadas. Acá ahora se viene por primera vez Plain, es decir, Plain nunca creo había hecho una actividad de esta naturaleza en América, es decir, empezaron en América del Sur, quiero decir, Ujú. no sé si en Estados Unidos, pero acá nunca habían llegado, creo, Nunca. con algo por el estilo. Y Sí, hay además, que brindar por Natalia Torro, vuestra paisana, que luchó que fuera país de habla hispana y a poder ser fuera de Europa, ¿no? Así que claro, y era el eso otro es muy bien. componente, español, es decir, país hispanoparlante y además de eso, del sur, de América del Sur. Sí. ¿Esos dos hitos generaron un cambio o hay un cambio de perspectiva en relación con el tema del lenguaje claro o hay una actitud mucho más expansiva? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que pasa como en todo. Cuando en una organización hay una persona que empieza a moverse mucho, empieza a tener ideas y encima son bien aceptadas, se consigue que cambien las cosas, ¿no? No solamente es el trabajo de Natalia, pero desde luego Natalia Torro ha sido, que ya es miembro de la dirección de Plain, una de las vocales de Plain, creo que ha tenido un peso específico. Y creo que ha sido una muy buena idea, la verdad, y ha tenido muy buena aceptación dentro de la dirección de Plain. Ya, creo que era necesario que Plain no se siga viendo como una cosa que pasa sobre todo en el mundo anglosajón. Es decir, vas a un congreso de Plain y es estupendo, de verdad, escuchar lo que han hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido o en Nueva Zelanda, que a mí me encanta lo que hacen en Nueva Zelanda, que son ejemplares, ¿no? Y está muy bien, pero luego dice, bueno, y nosotros que somos unos cuantos millones también, ¿no? Entonces, bueno, ahí apareció la versión de Plain en español, o sea, ya hay páginas, parte de las páginas web que ya están en español, y creo que eso nos ayuda mucho. El reconocimiento de unos cuantos embajadores de Plain en Colombia, en España o Ecuador, pues y en Argentina,
Pues hombre, yo creo que eso está apoyando la idea de que tenemos que estar ahí todos juntos. Quizá nos hace falta un poco más de fuerza también, decir, bueno, ahora que somos embajadores o Plain está presente en cada país, ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué podemos hacer? Creo que ahora viene también el trabajo que que quizá el pequeño papel que tenemos los embajadores es apoyar todas las iniciativas, ¿no? Tanto animar lo que esté pasando en cada país, como ir informando de lo que está pasando en el resto del mundo del lenguaje claro para informar en ese país, ¿no? Así que ha sido una buenísima noticia que sea en español, la verdad. Y aparte, pienso que acá se aplica un poco lo que nos comentaba Cristina Carretero en la charla que dio en el marco de esta jornada. Dice de que se ve mucho, en Europa se ve mucho lo que se hace a nivel estatal, a nivel de política pública. Tanto a nivel nacional como, por ejemplo, las gestiones que hace el gobierno de la ciudad y distintos pequeños esfuerzos que se hacen a nivel administrativo de distintas provincias y distintas ciudades en particular. Entonces ellos nos decían, nosotros vemos que se están haciendo mucho en Argentina y me parece que ha sido un poco de la mano de estos embajadores, de esta gente, tomó el impulso para llevar adelante todos estos proyectos, ha estado que han mirado un poco hacia el sur y han dicho, se está haciendo en Argentina varias cosas. Sí, desde luego, bueno, es que se están haciendo cosas impresionantes. Yo cuando estuve allí en abril con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gracias también a la invitación de Nuria, pero el grupo que tenéis allí, lo que se está haciendo es ejemplar. Clapi es una herramienta en fin, que es esencial, desde luego, y es modélica, y desde luego pues yo estoy deseando encontrar la manera para que vengáis a España a contarnos lo que habéis hecho. Es toda una experiencia. Y claro, no solamente eso, en también está lo de Lorena con el código ese que programó Lorena Tula del Moral, la jueza, ¿no? Sí, 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 lo que organizó Lorena, el modelo del observatorio también ha sido un referente. En fin, o sea, yo creo que Argentina ha colocado en el mapa el lenguaje claro como y colocando a Buenos Aires como un lugar que irradia un mensaje de lenguaje claro y un modelo ejemplar, ¿no? Entonces, en ese sentido, genial, lo que se está haciendo ahí es estupendo y tenemos mucho que aprender. Y claro, yo siempre lo he dicho, cuando estuve allí en Buenos Aires, yo estoy feliz porque vengo a aprender y para luego también poder contarlo. Es cierto también que estamos en un momento en el que empieza a haber cada vez más confluencias. Yo cuando tuve que hacer esa exposición sobre lo que es el lenguaje claro, lo asimilaba e intentaba utilizar la metáfora de esas gotas que van cayendo poquito a poco, que se van convirtiendo en un río y luego en un torrente grande y potente, ¿no? De hecho, estamos en un momento en el que confluyen muchas corrientes más grandes que la del lenguaje claro. Es decir, la Alianza por el Gobierno Abierto y la inteligencia artificial no es nada que haya promovido el lenguaje claro, pero es que estamos dentro de esas corrientes. Clapi, la inteligencia artificial, es un ejemplo bien claro, ¿no? El desarrollo que ha habido, por ejemplo, aquí en España, el gobierno de Aragón, también es esencial. Entonces, está confluyendo todo y va todo hacia el mismo camino. Si hace años hablábamos de, oye, sería bueno que las administraciones se expresen mejor, tengan en cuenta al ciudadano, etcétera, explicar todo eso era complicado. Ahora hablas de lenguaje claro y ya se entiende mejor. Pero si hablas de uno de las ODS, que tiene que ser transparencia en la comunicación, ya entienden por dónde va perfectamente. O sea que estamos en este momento de confluencia genial. Sí, tal cual. Y tengo una pregunta, porque nosotros lo que estamos viendo es que mucho del peso del lenguaje claro se está orientando, por sobre todo, a la cuestión administrativa y jurídica, pero nosotros estamos empezando recién a enfocarlo a cuestiones que tienen que ver con salud. En ese caso, el lenguaje claro no es solamente lenguaje claro o lectura fácil, dependerá del caso, sino que además se combina con el tema de la empatía y el tema de la comunicación eficaz o estratégica para transmitir cuestiones de salud que siempre son delicadas. ¿Allá cómo lo están llevando? Bueno, hay grupos de investigación, que eso es lo interesante también. Hay grupos de investigación que esa es la otra gran pata del lenguaje claro, que es uno de los pilares esenciales, que son los estudios académicos. O sea, que se toma como una disciplina en la
que se está desarrollando y se está forjando en estos momentos, ¿no? Pero hay grupos de investigación en Cataluña también en la UNED, en la Universidad a Distancia. Sí, Y ahí, estuvo Susana, ay, se me fue el apellido de Susana. Bueno, una de las integrantes del grupo de Iria de Acuña formó parte del ciclo de conferencias y estuvo hablando también bueno, de lo que estaban haciendo con Artex. claro, y este grupo está trabajando con el siguiente gran área de trabajo del lenguaje claro, que es la salud. Y de alguna manera, si os fijáis hacia dónde va mirando ese ojo que todo lo ve el lenguaje claro, que está intentando aportar luz a áreas oscuras de nuestra vida, eh, parece que se centra en los pilares fundamentales, ¿no? Primero, ¿qué somos? Y parece que habla de la constitución jurídica de qué es lo que somos, ¿no? Entonces, vamos a aclarar esto, lo jurídico, lo administrativo, y luego vamos a hablar de la salud, ¿no? En el fondo, que es una visión muy positiva, la mía, en el fondo los bancos ya lo habían hecho hace tiempo también. Sí. Bueno, esto nos renta, nos va muy bien, es mucho mejor tener lenguaje claro, es más productivo y conseguimos más confianza. Entonces, no ha habido duda de que los bancos han ido antes que cualquier otra concepción metafísica. Pero desde luego sí, han sido los primeros pasos en lo jurídico, en lo administrativo y ahora la salud. Nos quedan muchas áreas, es decir, después será también, qué sé yo, el turismo y el ocio, pues puede que sea porque hay otras zonas donde ya está implantado el lenguaje claro, pero nunca se ha llamado así. Como Cristina Carretero había incluido también el tema, o sea, ella hizo un estudio estadístico de cuáles eran los temas que necesitaban clarificar o que tenían como cierta información, no sé si engañosa o confusa, pero bueno, entre engañosa y confusa, y era salud, dinero y alimentación. Sí. Esos eran los... claro, claro, y ahí es donde hablaba hace ya tiempo también de la confluencia, ¿no? Por ejemplo, en alimentación, que tiene que ver, pues, una parte derivada de lo sanitario, pero también tiene que ver con lo comercial. Bueno, pues es que hay también una confluencia y una convergencia con leyes que ya existen sobre la publicidad. O sea, ya no es únicamente cuál es el tamaño de la letra, si es de menos de 8 puntos, ya no es legible. ¿Qué quieren decir las palabras también? Una botella es biodegradable, sí, pero que en 1000 años o en 10, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si esto es material ecológico, ¿qué quiere decir con eso? O sea, por una parte está el engaño de las palabras, el tamaño de la letra, y luego también se está empezando a volver a ver, pues, cuando nos aparece que aceptan las condiciones de cualquier cosa, son textos que tardarías 20 minutos en leerlos y básicamente aceptas y pulsas y vendes tu alma al diablo sin mirarlo, ¿no? Bueno, Entonces, acá ahí está. acá en Argentina lo que tiene que ver con eso, la ley de etiquetado frontal, todos nos quejamos porque la verdad vamos a hacer las compras y todo tiene etiqueta, tiene exceso de algún alimento malo, pero nos hizo repensar lo que comemos. Que algo tenga 5 o 6 etiquetas nos hace repensar el tema de qué estamos consumiendo, pero no a nivel de calorías, sino al nivel de Exceso de sodio. tantas cosas, tantos conservantes, tantos productos ultra refinados, ¿viste? Y bueno, me parece que por ese lado también, y ha sido algo útil el tema de analizar, nos llevó a pensar a los consumidores, a analizar también el tipo de alimentación que estábamos consumiendo. Y por el lado de las empresas también es una cuestión de responsabilidad y de hablar claramente con los consumidores sobre qué vamos a consumir, sobre qué están vendiendo. Y bueno, lo que comentabas también quería acotar en la Universidad de El Salvador también estamos con un proyecto de lenguaje claro en el ámbito académico. Y la verdad que es muy interesante porque siempre lo académico se ensalzó con la terminología compleja, las estructuras, también como el lenguaje claro, en las distintas disciplinas del ámbito académico siempre algo bien escrito era algo complicado o confuso. Y la idea es, desde la traductología, que es el grupo en el que participo, que la decisión de explicar claramente tenga que ver con pensar en el lector de ese trabajo.
porque todo esto, todos los ámbitos académicos están muy unidos a aquello que es el acceso abierto al conocimiento. Entonces, para que el acceso sea abierto al conocimiento, también tiene que estar escrito claro. Voy a hacer una mini cucharada, una aclaración, porque no todo el mundo vive acá en la Argentina, entonces no sé si todos saben cómo es el tema de la ley del etiquetado. Desaparecí un poquito para mostrarles. Ven acá, perdón por la Ajá. publicidad de cerealitas. En todos los paquetes de cualquier cosa de comida aparecen estos hexágonos así que te dicen, bueno, exceso de sodio, exceso en azúcares, grasas saturadas, grasas trans, grasas no sé qué, exceso de colesterol. Todo eso te lo dice ahí aparecen todas esas etiquetas. O sea, y la caja de alfajores directamente vas a morir, ¿no? Es como... Sí, claro, es una seguidilla de unos 7 u 8. Y un asado en un Hexágonos. quincho, la muerte está cerca, ¿no? Es la calavera de veneno, casi. Claro. No sabes si es la bandera pirata, porque encima es fondo negro. No, terrible. Bueno, pero en todos los productos alimenticios, por una cuestión de leyes, para que pueda ser admitido en el mercado, en el consumo, tiene que aparecer con estas leyendas. Entonces, incluso las cosas que son dietéticas te dicen, ojo que esto tiene, no sé, exceso en azúcar, pero se supone que la proporción que vos comés no, y es dietético además, es la recomendación, pero bueno, te genera unos traumas buenísimos. Ese mismo problema lo han tenido en México también, Sí. que se volvieron locos, ¿no? Con el etiquetado y todo, tenía cosas, ¿no? Que incluso, es decir, me voy a tomar ensaladitas con lechuga. Bueno, es que las lechugas tienen demasiado nitrógeno también. Claro. Bebe agua, ¿no? Pero cuidado, no bebas tanta agua y después morir también de beber agua, nada más. Claro, el agua, y no, el agua, por ejemplo, yo compré ahora el agua mineral de Nestlé y dice exceso de sodio. Sí, exceso de sodio. Y avisa también que tiene mucho calcio. En fin. Bueno, pero está muy bien que haya esa orientación, ¿no? Hacia el lenguaje académico, claro, también, ¿no? Eso Sí. está muy bien. Y en ciencia. Por eso os quería decir también que en ciencia fueron los pioneros, ¿no? Porque fueron los que empezaron a hablar de divulgación. Exacto. Que era esencial. O sea, yo creo que abrieron un camino sutilmente en el que tenía que existir esa responsabilidad. Yo me acuerdo cuando lo contaba hace 1000 años ya, Carl Sagan decía, hemos creado una sociedad súper tecnificada, súper científica y cada vez se sabe menos de hacia dónde va todo esto. Es decir, hay un desfase muy grande. Entonces, creo que él aportó muchísimo. No quiero decir que fuera el único, pero quizás No, fue pero fue un la cabeza más pionero o visible. uno de los visibles, sí. Claro, y han seguido su estela muchísimos, y yo creo que todos los que nos apasionamos por la ciencia siempre se lo debemos, siempre, de todos los que hemos podido seguir, siempre va a ocupar un especial en nuestro corazón, sobre todo, Carl Sagan, ¿no? Porque el papel de la divulgación es esencial. Y además yo creo que hay que retomarlo, porque hace poco estaba dando un curso de lenguaje claro también, y estábamos intentando comprender un texto administrativo por el cual había una figura en la que una herencia de los viudos se tenía que repartir teniendo en cuenta también con los hijos de una manera francamente complicada. Leer aquello era una locura, ¿no? Entonces, también teniendo esto en cuenta de la ciencia, en determinado momento decía, vale, vamos a parar todos un momento. Decía, ¿vosotros sabéis lo que es un agujero negro? Sí, más o menos. Dices, bueno, es increíble, porque si cualquiera de nosotros tenemos que explicar qué es un agujero negro con datos y con fórmulas, no tenemos la menor idea. Pero ya sabemos que nos están hablando de un área determinada, están hablando del desarrollo de las estrellas en determinado momento, la gravedad, el papel, el horizonte de sucesos, pero nos hablan de algo que va a afectar en nuestra vida y dices, no sé de qué me están hablando. Y es verdad, la ciencia juega con ese territorio en el que ya se ha divulgado. Hombre, que haya divulgación sobre textos, sobre seguros, sobre herencias, no me resulta muy atractivo para ver como un documental, ¿no? Pero quizás sigue haciendo falta esa labor, la que si no sabes cómo vas a aterrizar, yo siempre digo eso, ¿no? Cómo vas a aterrizar en la mente de otra persona, tienes que ir haciéndole un plano para que sepa, vamos a ir concretando el área de trabajo, no me digas, esto pertenece al área de la jurisprudencia de tal sitio, y dices, ¿qué me estás contando? Hay que hacer ese esfuerzo para al final, porque si no, al final estamos construyendo otra torre de Babel, donde claro, subgrupos hablan distintas lenguas y no se entienden entre sí, y están aquella gente que no tuvo oportunidades de seguir estudiando, está sin conocer ninguno. Los médicos hablan difícil y hablan entre médicos, los abogados hablan difícil y hablan entre abogados, y al final nadie construye nada. Claro.
Yo quiero aprovechar también para recordar la figura, cuando estamos hablando de lenguaje claro, creo que es muy importante volver a recordar la figura de Daniel Cassagne. Daniel Cassagne, el que todos conocemos por La cocina de escritura, ha escrito muchísimo más que la cocina de escritura, ¿no? Bueno, y creo que precisamente el último librito que ha sacado, y digo librito porque es muy chiquitín, es un libro delicioso, encantador, que no llega a las 100 páginas, y se llama Metáforas sospechosas. Está en los cuadernos de anagrama, que es cómo se sincera un autor que ha hablado sobre la escritura, sobre qué haces cuando, cómo piensas o cómo concibes que tienes que ir a dar una charla en un congreso y al final lo haces casi en la cafetería o una hora antes, ¿no? O cómo vas absorbiendo lo que ha contado uno y otro. Nos cuenta todos sus secretos y él se muestra y se expone abiertamente, ¿no? Y en determinado momento él habla de su empeño de pensar en el lector, que para mí siempre fue la referencia, incluso para el trabajo, mi trabajo clásico de corrector. Es que Correcto. siempre hay que pensar en el lector, ¿no? Y en este libro yo creo que él desvela de una manera sencilla, entretenida y casi sin intentar ser dogmático ni soltar una perorata, cuenta de una manera humilde y tranquila qué es el lenguaje claro, casi sin llegar a nombrarlo, porque habla de la claridad, de pensar en el lector, de que esa oscuridad existe y por una intención muy clara. O sea, digamos que sabe poner los puntos sobre las sillas. Es decir, si tenemos un lenguaje claro no es casualidad. O sea, ha sido un efecto secundario de utilizar el lenguaje como un arma de poder, ¿no? Un arma de posición para colocarte por encima de otros, para decir yo soy el que posee los secretos. Y creo que por eso es importante volver a recordar a Daniel Cassany como por lo menos en español también como uno de los padres fundadores del lenguaje claro o uno de sus mayores impulsores incluso antes de que se llamara lenguaje claro. Y este librito lo tenéis en cuadernos de anagrama, es un librito, qué pena no me lo he traído, no está por aquí, un cuadernito de estos alargados en verde muy llamativo y se llama Metáforas sospechosas, un libro que merece la pena sumarlo a nuestra colección de libros sobre lenguaje claro. Sí, sí, cuando analizábamos el tema de la historia del lenguaje claro como movimiento, ahí en la diplomatura de la USAL, leímos que durante la historia hubo varios intentos, varias voces que se alzaron en búsqueda del lenguaje claro. George Orwell, Winston Churchill, y distintas personas que en un momento dijeron, no, espere, hagamos una pausa. Esto no se entiende, hay que comunicarlo de otra manera. Siempre fueron esfuerzos aislados o que quedaron en documentos específicos, pero como que incluso desde los mismos pensadores, los filósofos griegos ya también había los primeros pensadores que hablaban de expresar las ideas de una manera clara y no de esa manera rebuscada que yo siempre asocio con la filosofía por una cuestión de que me cuesta mucho leer ese tipo de textos. Pero siempre hubo esa gente que levantó la mano y dijo, claro, hay que comunicar las cosas claramente. Claro. Por eso me ha gustado siempre mucho la idea de Daniel Cassany, que es de los que no solamente dicen que hay que utilizar un lenguaje claro, que sea comprensible, sino que insiste mucho en ese principio esencial del lenguaje claro, que es piensa en el lector, a quién te estás dirigiendo y en qué situación, en qué contexto. Y además él lo dice, él cuando dice que trabaja como un pulpo, ¿no? Atrapando todo lo que se le acerca, en el lenguaje le interesa muchísimo la pragmática, lo dice, de la psicología ha tomado también en ciertos puntos y de la pedagogía, te voy atrapando de todos sitios porque son ideas esenciales que luego las puedes poner en práctica en tu territorio, ¿no? Y aquí queda claro, o sea, pensar en el lector es lo principal si quieres hacer lenguaje claro, desde luego. Sí, de hecho, en Cassagne, yo no sé si él es consciente de esa influencia, pero se nota en muchas cosas, porque de hecho él habla de cooperación. Él tiene una influencia muy marcada, no sé si consciente, de Grice. Grice era un filósofo del lenguaje de la primera mitad del siglo XX, que planteó justamente las reglas de cooperación como si fuera un aparato de reglas, como si fueran las reglas de un juego. Y la cuarta regla es la máxima de modo, tiene que ver con la claridad. De hecho, la supermáxima es sea claro. Y a partir de ahí dice, bueno, decir las cosas en el tono adecuado, no seas ambiguo, no seas redundante, no caigas en el solo explicativo, da toda una serie de explicaciones que son la base de lo que nosotros trabajamos habitualmente con relación al lenguaje claro.
sumadas a las otras, por supuesto, tiene una dimensión mucho más interesante, pero por sobre todas las cosas, todo eso se construye partiendo del hecho de que toda comunicación es una colaboración en la que yo, como hablante, le tengo que poner toda mi energía y toda mi buena voluntad a la conversación para que el otro pueda entender todo eso que estoy diciendo, y el otro, desde la base, va a poner toda su buena voluntad para tratar de entenderme. El problema es, si ve que yo no soy clara en lo que estoy diciendo, o no le pongo energía, no le pongo onda a lo que estoy diciendo, lo más probable es que no quiera tener esa conversación o se va a ir por las ramas. Por ahí va a decir, ajá, sí, y no va a estar escuchando lo que le estoy diciendo. Y es lo que hacemos todos en realidad. ¿Qué Eh, querías decir realmente con esto, Gloria? No entiendo. Es claro, una... sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, y justamente esa influencia que se nota en Casani de Grice, lo que a mí siempre me llamó la atención, más allá de que él nunca lo nombra a Grice, pero se nota que lo debe haber incorporado cuando era estudiante y se le hizo carne. Esa es mi impresión, porque él lo tiene como muy incorporado en todo su discurso, todo lo que él plantea, lo que plantea Grice. Bueno, en eso, una de las cosas que para mí siempre fue importantísima y que es él, Casani, el que lo aporta para el lenguaje claro, es que toda situación comunicativa es una colaboración, es un juego de dos. No es uno que es el hablante y bueno, ya está, y me miro el ombligo y hablo de mí misma y ya está, y el resto no El me importa. auditorio. Y ese para Sí. mí es un aporte central para el lenguaje claro. Por eso es que algunos hablan de comunicación y no de lenguaje, pero tiene mucho sentido. Claro, y además él fue pionero también en México, ¿no? Cuando ayudó al desarrollo del lenguaje ciudadano, allá por el 2004, 2005. O sea que fue, vamos, desarrollar un manual de lenguaje claro, lenguaje ciudadano, como lo quieran llamar, para toda una institución, vamos, para el gobierno mexicano, que es una apuesta muy alta, ¿no? Y ahí dio las pautas esenciales, desde luego. Así que sí, hay que recordarle. ¿Se puede Pero bueno, hablar de un lenguaje claro global o tenemos que prestar especial atención a las particularidades del lenguaje jurídico, del lenguaje médico y demás? ¿Qué opinas? pues eso es lo que, fíjate, nosotros cuando estamos desarrollando el curso de lenguaje claro en Cálamo y CRAN, ese ha sido nuestro caballo de batalla, porque hay unas pautas esenciales, desde luego, eso sí que lo tengo muy claro. Y pautas esenciales y generales, ¿no? Que es hacia donde yo creo que intenta apuntar la famosa ISO que acaba de aparecer también, o otro de esos momentos críticos, es decir, ha aparecido las normas ISO, ¿no? Y creo que sí hay unas pautas generales, pero claro, luego cuando quieres algo más, las normas ISO se te quedan cortas. Yo he estado dando formación de lenguaje claro en distintos ámbitos, en distintos lugares, en distintas situaciones también. Entonces, y siempre digo que es que nunca he conseguido dar un curso que sea igual. Es decir, que bien, los materiales del anterior me sirven para el siguiente, ¿no? Que ese es el ideal de todo profesor. Y no lo he conseguido. O sea, dar un curso de lenguaje claro para el departamento de comunicación de atención al cliente de una empresa eléctrica es una cosa. Tiene un trabajo específico para el desarrollo con cartas de atención al cliente. Cuando trabajas para la comunicación del Estado es otra cosa, de la comunicación del Estado con los ciudadanos, en la comunicación de una administración con los procesos administrativos de quienes viven con ellos, a quienes conviven allí. Sí. Es decir, cada caso es distinto, desde luego. Entonces sí que hay una especificidad. Los seguros, que es otro de esos puntos críticos, también. O sea, cada uno tiene algo específico que hay que tener en cuenta. Pero al fin y al cabo es lo de siempre. Dice, cuando hablas del contexto, dice, es que el contexto que tienes aquí, que es lo primero que tenemos que tener de referencia, es con qué texto estás trabajando, para qué público, qué sabe ese público de lo que estás haciendo. Es decir, qué saben de los agujeros negros, algo, qué saben de herencias, poco, y para qué, que es lo de siempre también, es lo que siempre insistimos con esto. Pero ¿para qué se está haciendo este acto comunicativo? Porque tienes que informar, porque tiene que saber algo el ciudadano o el cliente, el consumidor, o porque te tiene que dar una respuesta que va a pasar en ese caso. Y a partir de ahí empieza la casuística, ¿no? De hecho, yo cada vez utilizo más la imagen y la metáfora de las muñecas rusas, ¿no? Porque puedo poner el ejemplo con el que hemos trabajado ahora con Valencia, que ha sido muy interesante. Cuando intentas explicar qué es un procedimiento administrativo, uno en concreto, intentas decir qué quieres decir con esto. Ese qué quieres decir con esto es una muñeca rusa, porque ahí dentro es
tengo que conseguir un certificado. Vale, pero para conseguir el certificado tienes que saber para qué te vale, qué vas a conseguir. Pero no solamente cómo consigues el certificado, sino que tienes que saber también cómo le vas a contar, cómo va a usar un certificado digital para acceder a ese certificado. Y tienes que saber dónde lo va a conseguir. Entonces, cada una de estas cositas que tienes que contar, tienes que ser consciente de que no es un único mensaje, sino que es un mensaje encapsulado uno dentro de otro. Y a veces, precisamente en el lenguaje administrativo, ya no porque sea anquilosado, sino porque no sabes muy bien ya ni de qué está hablando, ni se está hablando de 4 o 5 cosas o de otras, ¿no? De hecho, vamos, ayer hice una captura de pantalla de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que, bueno, todo el que haya visto La Casa de Papel le encantará, dice, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, allí están. En realidad es otro edificio, si venís a Madrid lo podréis ver, es otro edificio que se puede pasear por él, en las instalaciones del CSI. Pero en esa página web decía, si tiene usted problema con su certificado digital, puede que se plantee estos casos, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, ¿no? El primero, los 2 primeros se solucionan de esta manera y el tercero de este otro. Entonces, ¿y el cuarto? ¡Qué bromas! No dice nada. Parecía lo de Homer Simpson, que es una cita que siempre me encanta contar. Dice, en el mundo hay 3 tipos de personas, las que saben contar y las que no. Dice, pues justo. Te has quedado como viendo, aquí falta algo, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho y es una de las partes que a mí me interesa más, es decir, cuando se está intentando contar algo, a veces se quieren contar más cosas de las que parece, y tienen una estructura y tienen un orden. Y es ahí donde me interesa mucho saber qué hace la inteligencia artificial. Porque dices, ¿está contando una cosa o está contando 3? Y a lo mejor está hablando de 2, pero es que... O hay una secuencia lógica, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto hemos entrenado bien a la inteligencia artificial también. Yo quiero ahí que me deslumbréis con Clappy, desde luego. Bueno, uno de los problemas que están apareciendo ahora, con Clappy no tanto, pero con otras cosas sí, porque Clappy tiene un dataset cerrado, es decir, hay otros problemas de ajuste que son propios de cualquier aplicación, pero lo que está pasando con algunas APIs que son de lengua francesa o de lengua inglesa es que las inteligencias empiezan a hablar un idioma, digamos, por el propio entrenamiento empiezan lo llaman alucinaciones, empiezan a crear palabras y empiezan a crear sintaxis. Entonces, el problema es que no lo pueden controlar eso todavía. Claro. Y es muy fuerte el problema desde el punto de vista de eh, qué va a pasar si empieza a crear palabras o empieza a inventar sintaxis, cómo lo dominás, cómo dominás esa situación, cómo transmitís de manera clara algo cuando el propio sistema está inventando porque, bueno, por influencia de todas las cosas que recibió, ahora considera que la forma de hablar es otra. Entonces no percibe cómo es de estable el sistema de la lengua actual, del Claro, real, el de los hablantes. claro. Es súper complejo ese problema. Y ya te digo, lo he escuchado en varias personas esto de, bueno, está bien, Claro. tal inteligencia es buenísima, pero cada tanto te inventa una palabra o te dice una oración muy rara. Claro, o sea, a veces consigue explicar algo también, porque a veces no puede, o de repente hay un montón de texto administrativo redundante que, pero ¿está diciendo algo aquí o no? A mí lo que me preocupa, o sea, me preocupa, y lo que quiero decir que me preocupa, no digo que esté mal ni nada por el estilo, es decir, hay cosas que me preocupan con la inteligencia artificial porque es, vamos, uno de los mayores avances que hemos tenido y obviamente no puedes estar al 100% y decir lo que haya dicho la inteligencia artificial es perfecto y tal. No, hay que revisarlo. Para eso estamos los humanos, ¿no? Para, con nuestro contexto, poder entender qué está diciendo, ¿no? Entonces, creo que algunas de las herramientas tienen ciertos problemas ahí que no son capaces de identificar todavía por el momento. Por ejemplo, cuando faltan datos, o sea, falta algo para poder explicarlo, diciendo, pues eso, esto tiene un procedimiento y Claro. tiene 5 fases y también si ya añadimos las alucinaciones que puede tener, si en realidad de los 5 puntos ha tratado 4, el quinto puede que se lo invente la inteligencia artificial. A veces también he visto que no detecta, como es lógico, las cosas que faltan, pero que cualquier humano se da cuenta porque le preocupa. Os ponía el caso típico de tengo que pedir una solicitud, además sé dónde presentar todo esto. ¿Cuánto cuesta esto? Nadie lo dice. Pero entonces, podríamos entrenar a la máquina para saber si es relevante o no que se hable de coste en algún sitio y si sabe identificarlo, ¿no? Porque el coste puede variar, como lo vi hace poco, ¿no? Pues, ¿por qué puede variar el coste? ¿Por qué no me dicen ni sí ni no? Porque el coste puede variar, me dieron una parrafada
pero vamos, una párrafo de estas larguísimas, de casi, yo creo que tenía aquello 20 líneas para explicármelo. Y se lo pasé también al chat, ¿no? Es decir, ¿pero esto qué quiere decir? Y respondió muy rápido, lo dijo muy bien, dice, depende. Eso era todo, claro, porque es que lo que me están diciendo depende, pero para decirme depende, pues en unos casos sí, en otros no, pues habrá que ver sus casos. También sería bueno que el lenguaje claro también fuera el punto de partida para lo que es la simplificación de la administración. Porque es difícil escribir un texto, un instructivo sobre cómo se realizan, cómo realizar un determinado trámite, porque el trámite en sí es complejo y es complicado. Entonces, por ahí, a partir del lenguaje, que se dé cuenta la administración de simplificar un poco las cosas, porque hay mucha burocracia, hay muchas ventanillas para hacer consultas, y muchas veces, no sé si les ha pasado, uno va a hacer algún trámite en un organismo público y los mismos empleados no te saben, no saben bien cuáles son los pasos a seguir cuando vas por un caso que es muy puntual y no es de los más comunes. Entonces, me parece que detrás de todo, de la complejidad que tiene el lenguaje administrativo, está la complejidad propia de los trámites administrativos y de toda la organización, que es la burocracia y la organización que hay detrás de cada una de esas actividades que deberían ser simples. Claro, es que uno de los puntos del lenguaje claro en los textos administrativos y jurídicos es saber a quién te estás dirigiendo, o sea, quién es el lector de esos textos, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me han planteado ya varias veces como si fuera un problema, es que claro, esto lo tienen que leer los ciudadanos, también, como están los ciudadanos leyendo estas cositas, claro, tienen que leerlo, porque a lo mejor a cualquier trámite en realidad lo va a leer un gestor o un abogado o alguien, entonces ya están acostumbrados a andar por la selva como un explorador y va con el machete, va abriéndose camino, desde luego, ya, pero es que también lo tienen que leer los ciudadanos. Y eso casi les molesta, diciendo, bueno, esto es como un texto especializado para nosotros y ahora lo tiene que leer también esta gente. Y hay que ponérselo, pues eso, hay que arreglárselo, dice, en vez de entrar en la selva como a ellos les gusta. Dice, claro, es que si quieres haces una versión para especialistas y otra para el público, para el ciudadano normal y corriente. Y ahí volvemos, y a mí me vuelve a recordar el mismo caso que de la divulgación científica. Es el mayor reproche que suelen tener los científicos. Ya estás hablando para la gente, contando tus cositas, en vez de estar investigando de verdad, estás contándole cositas a la gente. Pues sí, es que existe esa responsabilidad, ¿no? Bueno, lo de las cositas a la gente, por suerte, se puede esconder detrás de la imagen de la didáctica. Entonces, ahí estás dando cátedra. Te lo digo porque lo tuve que vivir varias veces en la facultad, esto de por qué hablamos fácil sobre temas de lingüística. Y es que sí. ¿Cómo no? Y sí, bueno, hay veces que tenés que hablar fácil para que la gente pueda seguirte y hacer algo con esa información, si no, es información que queda entre los pocos que somos del tema y ya. Te iba a hacer una pregunta en relación con esto, porque acá ahora se está poniendo como, no sé si la palabra está en auge, vamos a decir, iba a decir moda, está en auge el tema de los prototipados. Nosotros acá estuvimos haciendo varios prototipos de formas textuales. Bueno, básicamente la administración pública, todos los documentos que maneja o el grueso de los documentos son textos instrumentales. Se pueden parametrizar, se pueden sistematizar y eso, por un lado, te aliviana al funcionario, pero también te simplifica el tema de, te aseguras de que va a haber una comunicación clara. Allá, ¿cómo están manejando el tema de los prototipados? ¿Cómo lo ven? ¿Lo quieren? ¿Lo aceptan? Yo creo que estamos en un momento, ahora mismo, porque esto está cambiando. Hace un año no te habría contado esto, porque están las cosas muy distintas, pero la llegada de la inteligencia artificial ha sido también, bueno, pues la mano milagrosa que todo lo cura. Y parece que se está apostando por lo que diga la inteligencia artificial, vale, y ya está. Y yo creo que no, yo creo que sigue haciendo falta, no es que lo crea yo, es que es esencial. Y me llamó la atención porque era una idea que teníamos siempre en mente cuando hablamos de lenguaje claro y que en Plain encontré esa comprensión también, esa también idea de convergencia y de al final vamos pensando todos en el mismo camino. Y una de las cosas que hablaban todos también era el prototipado y que lo ves que los que empezaron en los años 70 también hablaban de eso, de hacer
textos y lo voy a poner a prueba con el público objetivo. Lo puedes poner con tus compañeros, pero también con el público objetivo. Para mí me parece esencial. Que se está poniendo en marcha, yo creo que es la parte más tonta, que es la más sencilla, francamente, y hay ciertas resistencias a eso, como si ya bastante hemos hecho, ¿no? El modelo que seguimos en Cala muy Gran, que sigue llamando mucho la atención, es que nuestro modelo para preparar un texto en lenguaje claro, un documento en lenguaje claro, lleva unas fases de revisión exhaustiva. Y dice, pero si parece que hay más de revisión que de redacción. Que de la redacción sigue estas pautas, tiene que hacerlo, pero es que luego hay que revisarlo. La revisión, básicamente, pues una revisión de contenido, si esto si está ajustado a ley o no, se dice lo que quiere decir, se dice cómo tiene que entenderlo un ciudadano, pero luego pues tiene que haber una revisión, una revisión de una corrección de estilo, una corrección de pruebas, tiene que haberlo porque tiene que haberlo, pero luego tiene que haber un prototipado. Dice, vale, ya lo has hecho todo, parece que funciona, las imágenes son acordes, se mantiene también una revisión de accesibilidad, es decir, tiene que haber muchas revisiones para que esto funcione y luego ponerlo a prueba. Yo por eso cuando doy las charlas de lenguaje claro siempre utilizo el ejemplo precisamente también de la nave de la NASA que está en Marte. O sea, si han conseguido dejar una nave en Marte es porque han hecho pruebas y pruebas y pruebas. No te vas a dejar millones para ir a investigar allí, para sacar datos, con una nave que se va a romper cuando diga, anda, si había tormentas de arena, no lo sabíamos. Es decir, cualquier documento que hagamos tiene que estar preparado para sobrevivir a lo que sea. Y creo que por eso hay que hacer un sistema de prototipado con cada documento, desde luego. ¿Y los están implementando en las distintas administraciones españolas o todavía no llegó ese espíritu prototipador de... No, yo creo que estamos en fases previas, ¿sabes? Que en la que estamos sentando los primeros pasos. O sea, yo es lo que estoy notando. Y afortunadamente estamos dando primeros pasos y muy bien desarrollados. Luego también depende del alcance que tiene cada administración, del tiempo y del dinero que dispone. Es decir, oye, ¿podemos invertir en esto o podemos dedicarle tanto a investigar, sí o no? Esa es la cuestión. Entonces, el prototipado es como una fase extra que a lo mejor no pueden. Es decir, hay administraciones que quieren una consultoría que les puede costar un verdadero dineral. Otros tienen un presupuesto muy pequeñito y a veces dicen, bueno, queremos unas nociones básicas para ponernos en marcha. Y ese es el problema también. Y de ahí lo que yo decía, también está el sesgo ideológico. Es decir, ahora los de la anterior administración se han tirado el dinero en un capricho que ahora no vale para nada. Y dice, es que yo creo que hay que entender que si se quiere poner en marcha el lenguaje claro, tiene una utilidad. De la misma manera que se lanza una nave del espacio, tiene una función muy práctica. Como decías tú, es que esto se puede evaluar, tiene que tener un seguimiento. Ya no es solamente decir, aquí están los derechos que tienen los ciudadanos y las obligaciones que tienen que cumplir y si no las cumplen les va a caer el peso de la ley. Ahora se ha dado la vuelta a esto diciendo, oye, tú me tienes que ayudar a que esta cadena, este sistema en el que estoy metido, tiene que ayudar y me tienes que ayudar a que sea fácil, que sepa dónde tengo que intervenir en cada momento y para eso hay que hacer un trabajazo enorme en lenguaje, claro, y tiene que haber prototipos. Ahora, ¿es que se están implementando? Pues lo van haciendo, lanzan... yo creo que los más avanzados de todos es el gobierno de Aragón, que tiene un sistema increíble. En Madrid, el famoso caso del Ayuntamiento de Madrid, se puso a prueba el prototipo de las multas. La página web cambió mucho gracias a meterse a fondo con la idea de la usabilidad. Pero luego no todos los documentos corresponden a ese modelo. Ojalá. Ojalá, yo creo que, o sea, que lo que hay que reconocer es el paso que han dado, que es un gran paso, y a ver si sigue avanzando por ese camino, claro. A mí me llamó mucho la atención en cuanto a la norma ISO, sobre todo porque yo ya tengo una experiencia de haber hecho prototipados para una auditoría de ISO en el 97, o sea, hace muchos años de esto. En ese momento las comunicaciones internas de las empresas tenían que tener determinados prototipos o sea, determinados modelos, eran plantillas de Word en las que vos tenías que responder, por ejemplo, cómo se hace una minuta de reunión, cómo se hace, qué sé yo, cómo se tiene que establecer un correo electrónico. Es decir, había toda una serie de documentos que ya estaban como pautados con una forma y tenías que tener la plantilla, o sea, el prototipo de cómo se iba a usar.
A mí me llamó mucho la atención que en la norma ISO no cruzaron esa información con los viejos prototipos que ya tenían diseñados. No sé si vos viste algo en relación con eso. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando precisamente elaborando cartas en lenguaje claro, cartas modelo de respuesta y tal, cartas que ya están preparadas para hacer una combinación de datos y demás. Y, y llega un momento también en el que nos hemos encontrado que como te consideran la autoridad, dice, bueno, pues yo me fío, yo os doy este trabajo, entonces lo que parece que no quieren es decir, pero ahora yo no voy a poner a comprobar lo que has hecho, si lo has hecho tú estará bien, dice, es que hay que ponerlo a prueba. Entonces casi tenemos que hacer el prototipo entre nosotros. Si es para una compañía eléctrica, dices, hombre, nosotros somos usuarios de una compañía eléctrica, podemos comprobar si esto está bien o no. Y si hay, que es una de las cosas que más le preocupa a todos, si hay garantía jurídica, ¿no? Garantía jurídica básicamente es lo de siempre. Nos ponemos muy delicados con esto, es decir, a ver si estoy diciendo algo donde o no estoy diciendo algo por lo que me pueden perseguir legalmente porque he ocultado información sin que fuera nuestra intención, o he ocultado o he negado información o no lo he dejado del todo claro haciendo referencia a determinadas leyes. Entonces, nosotros en el prototipado precisamente lo que intentamos ver es si se entiende. Objetivo, si sabes para qué has recibido una carta, si tienes que saber, o sea, por qué la has recibido, si es tu caso, si tienes claro qué tienes que hacer a continuación cuando lo has recibido. Dice, pues esto es lo que te ha caído, sí o no. Vas a tomar una decisión en cuánto tiempo, dónde, en qué lugar, qué coste tiene o no tiene coste. O sea, intentamos que se responda, que ese prototipo responda a algo. Pero yo digo, nosotros lo lanzamos, hacemos pruebas entre nosotros y nos dicen, bueno, vale, está muy bien. Dices, ya, porque son 400 cartas. Tenemos la sensación de que alguien no está mirando qué es lo que hemos hecho. Diciendo, bueno, yo espero que funcione. Oye, o van muy bien y ya está, ¿no? Ha bastado con nuestro sistema de prototipo, claro. Es que me parece que diste en la tecla cuando decís que esto, o sea, necesita un seguimiento, necesita un mantenimiento como se le hace a las computadoras. Claro. El lenguaje claro es algo que se trabaja, que se evoluciona, que se corrige, que surgen palabras nuevas todos los días. Por medio de la tecnología surgen objetos y herramientas todos los días. Entonces es algo sobre lo que hay que seguir trabajando. Entonces lo ideal sería que todas estas instituciones públicas, de gobierno, de las empresas, tengan un departamento o una persona encargada de estar buscando siempre eso que es necesario que se aclare en cada nueva instancia, en cada nuevo proceso. Claro. Sí, 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 ya te digo, nosotros en el modelo que ofrecemos de cómo implantar un modelo de lenguaje claro, el modelo que llevamos en Cala muy claro, precisamente lo que hemos hecho es que la última fase, después de ya lo has lanzado, está el prototipo, está todo ok, dice, justo lo que estabas diciendo, Valeria, que es esa idea que tenemos de fondo de control de calidad. Dice, vale, pero es que vas a tener que revisarlo. O sea, dentro de X tiempo, pues va a surgir un problema o resulta que el prototipo que lanzamos no era el mejor. Y además, luego ya puedes empezar a utilizar las técnicas clásicas también de A a B, vete probando. O sea, esto ha funcionado este público, ya este no. Pues vete probando un A B a ver cuál es el mejor camino para ir evolucionando, pero no va a terminar. Y eso precisamente causa desasosiego en, digamos, quien compra el producto. Dice, pero esto no se va a acabar nunca. Y dice, no sé, tú vas a dejar de enviar cartas porque ya te informé una vez, ya no te tengo que informar nunca más. Tendrás que haber un diálogo. Lo ideal es que ese diálogo sea fluido, rápido y no haya un partido de tenis, te escribo, te pregunto, te respondo. Ahórrate todo eso que te vas a ahorrar un dineral. Céntrate en eso y un tiempo también, ¿no? Y la garantía de que el ciudadano, el consumidor o el cliente va a estar conforme, va a estar satisfecho y te va a ser más fiel también. Ese es lo que puedes tener para compensar tanto a una empresa como a una administración. Dice, vais a ahorrar muchísimo. Lo que pasa es que el concepto de ahorrar, por lo general, las administraciones andan con muy pocos recursos, pero al mismo tiempo muchas veces se diluyen en el tiempo. Diciendo, puede ser eterno el tiempo que utiliza la administración o los recursos que utilizan. Pocos y poco aprovechados, ¿no? Hablando de eso, el otro recurso también que tiene que ver con el lenguaje claro es el de las actualizaciones constantes. Y bueno, nosotros ahora tenemos jornadas, tenemos congresos, tenemos de todo y tenés las jornadas en claro dentro de poco. Sí, para octubre queremos, para la primera semana de octubre. Esto es como una primicia,
porque todavía no lo hemos anunciado, pero sí queremos lanzarlo para la primera semana de octubre. Como siempre queríamos haber hecho 2 al año, pero bueno, pues son momentos muy convulsos en el país y no ha sido fácil. Sabéis que nosotros funcionamos por patrocinio. Nuestro ideal seguirá que en algún momento lo podremos hacer abierto y gratuito, esa es nuestra idea, pero por el momento pues bueno, como nosotros siempre pagamos a los ponentes y el mantenimiento del equipo y todo eso, pues hace falta que alguien dé un patrocinio. Y en estos momentos todos los patrocinios estaban aterrorizados, diciendo, es que no sabemos para dónde van a ir las cosas, no nos atrevemos. Bueno, yo creo que para octubre las cosas ya estarán claras. Sí, sí, queremos lanzar el quinto, sería por fin el quinto en Claro. O sea, esa idea que empezó, bueno, vamos a ver qué está pasando en el lenguaje Claro y por eso creamos en Claro, parece que ya va a llegar al quinto encuentro. O sea que bien, bien, muy buena señal. Y antes de eso vienen las jornadas de Plain de las que sos embajador, justo la semana previa. Sí, 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 nos veremos allí en Buenos Aires. Yo tengo muchísimas ganas de volver a encontrar pues a todos, bueno, te voy a decir los compañeros de Plain, no, porque tampoco nos conocemos, las personas que están interesadas en el lenguaje claro a lo largo del mundo y en una ciudad como en Buenos Aires, de la que yo estoy enamorado desde hace años. Así que va a ser interesante también saber qué se cuece, ¿no? También en las cocinas de lenguaje claro, con la ISO. Yo recuerdo que llevábamos años y años. Yo creo que empezó a hablarse de la ISO en el 17, que se hablaba de ello y ya se puso en marcha. Y bueno, ahora viene la otra parte, quizás ya no es tanto de Plain, sino los desarrollos locales, ¿no? De las normas de calidad locales, como las que tendrá que haber en España y demás. Vamos a ver también qué hacen las consultoras para dar los certificados ISO, a qué expertos recurren, ¿no? Porque bueno, en todos sitios somos muchos, pero vamos a ver cómo reinventamos la ISO. Va a ser esa la pauta principal, pero luego tiene que haber medidas locales, ¿no? Y ahí nos vamos a enfrentar a lo de siempre, ¿no? ¿Quién habla en nombre del lenguaje, ¿no? ¿Quién es la autoridad del lenguaje? Todos vamos a pensar en las academias, si van a ser las academias, pues habrá que asesorar también las academias la parte que les falta de lenguaje, claro, ¿no? Claro, porque, En un bueno, acá momento en en el que se ha Argentina creado no hay la red mucho de lenguaje, claro, trayecto perdón. en Argentina, por ejemplo, si bien hay abogados que integran la academia, no hay mucho trayecto en relación con, si lo poco que hay es en relación con el lenguaje jurídico y es muy poquito lo que hay. Claro. Allá, bueno, en España tienen un poco más de gente del mundo de lo jurídico, pero sigue siendo más por el lado de lo jurídico y no tanto de lo administrativo. Yo había leído en algún lado que la academia iba, un mensaje que lanzó la academia como si fuera un comunicado, en el que ellos decían que iban a auditar, o, bueno, no sé si era exactamente una auditoría, pero ellos iban a auditar a las instituciones en favor del lenguaje claro. ¿Vos tenés algo de Sí, idea de eso? claro, yo creo que hay una iniciativa que es muy interesante en la que pues justamente ahora hace un año en Chile el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, anunció que se iba a crear la red de lenguaje claro de todas las academias. Pues bien, pues está muy bien que las academias se preocupen también por estos aspectos del lenguaje, pero claro, les hace falta también todo ese conocimiento y ese bagaje, ¿no? que ya llevamos los que llevamos tiempo trabajando en esto. Y el siguiente paso, también muy interesante, fue decir, por lo menos en España, el lenguaje claro es una cuestión se puede decir, de derecho civil, de derechos civiles, perdón, por lo que podría competir al defensor del pueblo, a la figura que tenemos del defensor del pueblo. Entonces llegaron a un acuerdo y firmaron un acuerdo, un protocolo, que nunca he llegado a ver en qué consiste el protocolo, pero la idea en la que el defensor del pueblo se podía hacer cargo de las quejas que hubiera de algún ciudadano, de alguna entidad que dijera, yo no entiendo el texto de una administración. Y de ahí salió la idea, la que la Real Academia, no hablaron de ASAL, en principio era la Real Academia, se comprometía a auditar las webs de la administración española. Yo solamente veo cualquier administración española y veo las webs que tienen, veo que es una tarea realmente compleja donde lo que va a hacer falta es lanzar robots o máquinas tipo Clappy también para que lancen y busquen, porque eso hacerlo a mano es imposible. De cualquier modo, ahora mismo
sería, como por ponerte un ejemplo, una metáfora, decir, como cuando juegan los niños aquí llamamos al escondite, ¿no? Es decir, voy a contar hasta 10. Cuando cuente 10, os tenéis que haber escondido todos, ¿no? Porque si no das tiempo a contar, ya has pillado a todos, por supuesto, ¿no? Es decir, si ahora lanzas un análisis de las webs de la administración, están todos atrapados. Habrá que darles un tiempo para que se escondan o para que lo actualicen, tengan algún recurso. Porque si lo haces ahora mismo, están todas atrapadas. En ninguna hay lenguaje claro. Claro, tal cual. ¿Y cómo se va a hacer esa auditoría? Pues eso, hay una ISO, pero va a haber una norma española en referencia a qué lo vas a hacer, qué procedimiento vas a seguir. Es un trabajo interesante y yo creo que ya ha habido experiencias, bueno, que se pueden tener en cuenta y que se pueden tomar de modelo. Yo por eso insisto mucho, ya sabes que mi labor de embajador sigue siendo más bien la de catalizador, ¿no? La de unir distintos extremos para ver qué se está haciendo. Yo creo que lo que tenéis en Clapi sería un ejemplo muy bueno y exportable en vuestro caso, que a nosotros nos vendría muy bien conocerlo para decir, oye, y si en este marco, con el defensor del pueblo y la RAE, sería una herramienta interesante. Yo creo que habría que valorarla. En Aragón han elaborado otra, pero ¿por qué no ver cómo funciona una y otra máquina, qué alcance tiene? Incluso ir estableciendo esos protocolos. Sí, Es a decir, veces oye, se pueden hasta combinar perfectamente. claro, claro, porque no estamos hablando ni de la fórmula de la Coca-Cola ni de la bomba atómica. Es decir, estamos hablando de algo que nos interesa a todos. Sería interesante ver cuál es el protocolo de estas máquinas con inteligencia artificial en beneficio de los ciudadanos, fundamentalmente Exactamente. de los ciudadanos. Que luego otra entidad lo quiere utilizar en su propio beneficio, bueno, yo que sé, que sea una concesión, que haga una derivada o lo que vean, pero ahí nos hace falta un trabajo de coordinación, desde luego. Tal cual. Y con respecto a las otras actitudes de la apertura a la accesibilidad, porque el lenguaje claro es una, pero la legibilidad, me refiero a la legibilidad física, ¿sí? Lo que tiene que ver con la disposición de las hojas y esas cuestiones. El tema de generar audios para las personas que no pueden ver. Todo eso, ¿cómo se combina? ¿O hasta ahora solamente son problemas de escritura? Bueno, ahí entran varios factores en juego y además, lo mismo que os decía antes, van apareciendo normas y leyes que hay que cumplir y muchas de ellas entroncan o se unen, convergen con el lenguaje, claro. La de la accesibilidad, o sea, para el 2025, para dentro de un par de años ya tiene que estar en marcha. Y eso va desde el lenguaje claro hasta el ebook o hasta muchísimas variables, ¿no? Muchísimos puntos que tiene que tratar. En el lenguaje claro, los textos tienen que ser accesibles. Y cuando empiezas a hablar de accesibilidad, hay unas normas muy claras de accesibilidad, tanto para un PDF, un documento de Word, una tabla en Excel o un PowerPoint o una web. Y tiene que haber una serie de factores que están muy claros. Además es que ya están definidos, ¿no? Ahí no hace falta inventarse nada, ¿no? Pero claro, a mí me llama la atención cuando incluso empiezas a contar cómo un documento tiene que estar estructurado y empiezas a hablar, ya me conocéis a mí, empiezas a hablar de Word y de estilos y de epígrafes y dicen, pero esto es nuevo, ¿no? Y dicen, madre de Dios, no. Si estamos todavía descubriendo los estilos de Word, pues vamos mal, ¿no? Si Claro. luego un PDF tiene que ser accesible, tiene unas características. Que los gráficos, los colores, los textos alternativos, esos son pautas generales, además que tienen que estar sí o sí. Por eso tiene que ser una revisión más dentro de un texto que está en lenguaje claro. Qué bien que está en lenguaje claro ya, pero es accesible. Y hay que añadir una guinda más. Y allí en Argentina esta todavía tiene mucho más peso. Lenguaje inclusivo, llamadle como queráis, si es binario, no binario, etc. Pero por lo menos aquí se habla de lenguaje inclusivo, ¿no? Y ahí también hay que meter una buena revisión. Sí. Sí, pues no siempre lo inclusivo es claro. Bueno, nosotros en el gobierno de la ciudad hay una política de componer todos los textos con el lenguaje libre de sesgo, es decir, la forma más colectiva, ¿no? Pero también es complejo, porque no Claro. hay casos en los que tenés Sí. que ir al masculino, pues no te queda otra. Entonces eso a veces genera crisis. Pero es importante que no se vea como un problema, ¿no? Sino como un condicionante más. De la misma manera que la accesibilidad, pues bueno, ahora la accesibilidad, lo que hay que hacer aquí. Bueno, hay que seguir una serie de pautas. No, El lenguaje inclusivo que no se también. queden en modas, que no son modas, que sean decisiones que se tomen a nivel político, a nivel público, y que indiquen la accesibilidad es un derecho humano. Claro, Las personas tienen el derecho humano de comprender. Así claro. que
en ese sentido, tanto la accesibilidad como la inclusión tienen que ser decisiones. Claro, y ahí aparece otra vez precisamente el sesgo ideológico, porque cuando se empieza a hablar de lenguaje inclusivo, ya empiezan, no, bueno, ya van a estar estos, a ver qué van a contar, a ver qué morfemas están utilizando. Y bueno, y ahí se vuelve a ver el reflejo del uso del lenguaje como un arma política, ¿no? Tanto en un lado o en otro, pero desde luego intentar reducir el lenguaje inclusivo a morfemas nada más es una estupidez. O sea, el lenguaje tiene que ser inclusivo porque es necesario, porque es un derecho para todos, ¿no? Y eso se está notando también. O sea, esa idea muy sesgada. De hecho, cuando nosotros impartimos ese curso para el Gabinete de Comunicación del Gobierno de la Nación, uno de los puntos era el lenguaje inclusivo. La prensa ultraconservadora directamente decían que se habían costado miles de euros para enseñar a utilizar unos morfemas. Y de hecho, cuando ese medio se puso en contacto conmigo, dije, es que no hemos enseñado nada de eso que estáis diciendo, esto es lenguaje claro, esto es otra cosa. Y lenguaje tiene que ser inclusivo y no, creo que no tiene ningún problema en, pues eso, con hablar sin ningún sesgo también, pero no utilizar ejemplos que sean abiertamente machistas, creo que no hay ningún problema en eso, ¿no? Y tuvieron que bajarse de esa argumentación. Obviamente lo empaquetarían de otra manera para lanzarlo y atacar al gobierno como sea, ¿no? Porque ese es Claro. el papel de determinados medios, ¿no? Pero, como decía hace un ratito, es lo que me preocupa, ¿no? Que se utiliza el lenguaje claro y todo lo que tiene que llevar, todos esos controles que tiene que llevar, como que que tiene un sesgo ideológico, de tal modo que venga una administración y tire el trabajo del durísimo trabajo que se ha hecho con el lenguaje claro. Y el tema del plurilingüismo, allá como, porque, a ver, acá la deuda nuestra, de hecho tuvimos una exposición de Ana María Carriquiri en relación con el tema de la comunicación con las comunidades aborígenes. Nosotros tenemos habitantes que, o sea, las leyes oficialmente, todas las leyes se componen en español porque es la lengua oficial, pero nosotros tenemos habitantes que son argentinos, que nacieron acá, viven acá, pero que no hablan español. Y eso es un problema, porque ahí no deja de ser claro lo que vos regulás. Allá tienen Claro. algún problema parecido, supongo, aunque Sí, han adaptado pero bastante. no es tanto un problema porque está asumido. O sea, oficialmente es asumido y de hecho también es uno de esos puntos más controvertidos, ¿no? Que se suele utilizar y se sigue utilizando como arma arrojadiza. Los idiomas cooficiales, porque aquí son cooficiales, o sea, el catalán y valenciano y mallorquí, es el catalán al fin y al cabo, ¿no? Tenemos ese grupo, tenemos vasco, euskera y tenemos Los gallego. gallegos. Esas son las grandes variantes. Las variantes no, esas, las lenguas cooficiales del Estado. Luego hay otras, desde luego, pero con todo el respeto, ahí están, pero las cooficiales son esas tres también. Pero fíjate que ese no es el problema, porque estamos todos acostumbrados a que, bueno, si aparece una norma o si aparece un procedimiento en lenguaje claro en valenciano, tiene que estar en castellano y en valenciano, tiene que estar en los dos. Vale, ahí nosotros hemos añadido un plus también muy interesante, porque no solamente se adapta al lenguaje cooficial. Primero que dentro de esos controles hay un control extra, es decir, cuidado porque puede haber calcos. Entonces, no porque vayan contra las normas sagradas de la lengua, pero si hay calcos, decir, oye, es que esto en valenciano se dice así, esto es una españolada o esto es una valencianada que en castellano suena raro. Es decir, vamos a tener ese doble detector para ver qué está pasando con las traducciones. Y en ese sentido, te digo, es facilísimo. O sea, nosotros la guía que hemos preparado estaba en castellano y en valenciano. Y ya está. Y lo ha traducido por supuesto, una valenciana que lo ha hecho perfecto. Pero hay un punto extra. En la Comunidad Valenciana, igual que en Cataluña, igual que en Madrid, hay una población emigrante muy grande. Por una parte puede ser hispanohablante, por otra parte puede ser de países árabes subsaharianos, pero también una población europea enorme. Hay muchísimos ciudadanos europeos que hablan o bien inglés o cualquier otra cosa. Desde luego, por ejemplo, francés, alemán, ni te cuento lo que hay alemanes. No puedes colocarlo en todos los idiomas. Entonces se utiliza la lengua franca y inglés. Bien. Ahí hay un nuevo problema que tiene que ver con la traducción. Si se está haciendo el favor de colocarlo también en inglés, que es importante, vamos a colocarlo en inglés para que puedas acceder a la información. Si eres un residente francés o alemán y dices, bueno, vamos a ver qué dicen, qué tengo que hacer para sacarme un permiso pues, para una familia numerosa. Tú imagínate que le piden un volante de empadronamiento. Entonces, si eso se traduce, ¿cómo demonios se traduce?
Se traduce a lo que llaman volante, puede ser un volante para conducir, no es un papel, es un documento, o se puede hacer un trabajo de localización. ¿Cómo llaman en Reino Unido a esto? No, ¿cómo lo llaman en Estados Unidos al volante? Dice, a lo mejor es que no tienen exactamente el mismo documento, porque la legislación va por otro camino, no les hace falta. Sí, imagínate el DNI en Estados Unidos, no tiene sentido, ¿no? Pues, claro, no se trata únicamente de hacer una muy buena traducción localizada en un lugar, sino que tiene que ser para ese inglés, además el inglés europeo, que es el que entendemos al resto de europeos, no el británico, que no lo entendemos. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo de adaptación, que es un trabajo de traducción también muy interesante. Es decir, tienes que presentar un documento que tienes que pedir en tu lugar de origen que contenga estos puntos esenciales. Llámale como te dé la gana, porque si lo traduzco tampoco te estoy haciendo un favor. Claro. O sea que hay trabajos muy interesantes con el idioma, a la hora de adaptarlo en el lenguaje claro. Claro, acá, bueno, Ana María Carriquiri fue una de las primeras que hizo traducciones de los fallos. O sea, ella emite el fallo oficial en español porque hay que emitirlo en español. Pero hace la traducción al wichi o a la lengua que fuere, o sea, lenguas de comunidades aborígenes, para poder hacer que la persona que no habla del todo español pueda entender perfectamente de qué se trata eso que se está fallando o eso que se está decidiendo con respecto a la vida de alguien. A la vida del mismo, a veces. Claro, a veces ella trabaja en cuestiones de familia, Claro. pero hay mucha relación con eso acá. Claro, y de hecho hay un punto extra cuando se está trabajando con textos, que si hay una población, en España hay poblaciones que más que en inglés tienen que estar en árabe, por lo menos en árabe marroquí, para poder entenderlo. Claro, Y claro, ojo y atención, porque precisamente si se está utilizando una iconografía, donde se está explicando con iconos una serie de cosas, nosotros lo vamos a contar de derecha a izquierda, ya, pero es que ahí lo tienes que contar de izquierda a derecha. O sea que si vas a hacer esa adaptación, cambia también el sentido, no vaya a pasar como aquel famoso anuncio, ¿no? De un niño que estaba malito, se tomaba un medicamento y estaba feliz. Claro, cuando lo leían en los países árabes, un niño que está muy bien, se toma un medicamento y se pone fatal, ¿no? Entonces, Claro. hay que hacer esa transformación hasta ese punto. Tenemos que estar vigilando esos detalles. Por eso lo del prototipado es esencial, porque a lo mejor se te ha olvidado tener en cuenta lectura de izquierda a derecha, incluso en la accesibilidad también, que bueno, que la accesibilidad puede dar una guerra tremenda en esos asuntos. bueno, se nos está acabando el tiempo ya. Hablamos bastante, contamos bastantes cosas. Muy bien. Vale, no sé si querés hacer una última pregunta, si no, ya. Si se puede, ¿cómo se está trabajando el lenguaje claro desde las universidades o no se está trabajando? Como Pues materia, como... hay muchos grupos de investigación. Otra cosa, la que yo no he visto, es el desarrollo práctico como estudio. Todavía no lo he visto. Es decir, se está abriendo unos marcos de estudio interesantísimos. Hay proyectos de investigación donde se van sumando distintos especialistas y además cada vez más con más, me sale ahora la palabra, ¿no? Con interdisciplinar, ¿no? Que intervienen en distintos campos, que creo que es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, la gente de publicidad tiene muchas cosas que contar, los de psicología tienen mucho que contar y aportar, desde luego. Derecho, por supuesto, y lenguaje jurídico y administrativo tienen mucho que aportar, además de lo que digamos los lingüistas o los ingenieros informáticos y todo lo que tenga que ver con procesamiento del lenguaje natural. Ahí hay mucho trabajo interesante. Ahora, los grupos de investigación están trabajando por un lado y se da una formación específica a los investigadores, pero no se está desarrollando, que yo no he visto nada, algo como lo que habéis desarrollado vosotros en vuestra universidad, ¿no? Un área de estudio ya para ir formando. De la misma manera que en Calamo nosotros estamos ofertando cursos de lenguaje claro para que sepan de qué va esto y qué te vas a enfrentar y cuáles son todos los retos que tienes, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos que también os decía que tendríamos que tratar en algún congreso, diciendo las dificultades, o sea, no solamente los éxitos, sino los fracasos. O sea, ¿por qué no se llega a desarrollar muchas veces? ¿Cuáles son los problemas que tenemos a la hora de desarrollar esto? Todas esas cosas también tendrían que estar en un programa académico, no solamente en la investigación. Claro. Sí. Bueno, Antonio, mil gracias por el tiempo que nos diste. Placer, como Vale, siempre. gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias, Siempre es un placer hablar con ustedes, así que no es, fue como un recreo. gracias a todos por estar presentes en esta charla. Espero que capitalicen la información y la puedan usar en sus futuros proyectos de lenguaje claro. Les mando un beso a todos y les dejo el espacio a Antonio para cerrar esta conferencia.
Nada más, solamente daros las gracias, Nuria, Valeria, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo a los que habéis seguido esta charla y este ciclo de charlas tan interesantísimo, que de verdad muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, porque es ejemplar y es difícil encontrar algo de tan variado, tan interesante y tan buena calidad. Así que gracias a vosotros, de verdad. Nos estamos viendo el próximo jueves, que estén muy bien.